En un estado totalmente liberal, aunque hubiera un gobierno, la sanidad sería totalmente privada, la educación sería totalmente privada. Las cosas básicas, ¿no?, que podemos pensar aquí en España, que muchas son públicas, no existiría. ¿Crees que ese es un... No existirían en su forma O sea, pública. no existirían de forma total. pública, sino que serían entidades privadas. Eso. ¿Crees que esto perjudica a los estratos más pobres, que tienen menos recursos, que pueden conseguir menos fácilmente, por ejemplo, el tema de la sanidad, ¿no? ¿Crees que es perjudicial para una parte muy importante de un país? Bien, aquí hay que comentar dos cosas. Lo primero, tendemos a pensar que el Estado redistribuye la renta de ricos a pobres y eso en realidad no suele ser así. El Estado redistribuye la renta de ricos y pobres a clases medias. ¿Por qué? Pues porque las clases medias son los votantes mayoritarios y por tanto son aquellos que marcan la agenda política. Y si uno mira, en España especialmente, qué cantidad de recursos públicos van a parar a los estratos realmente más pobres de la sociedad, son estratos mínimos minúsculos, al menos en términos relativos. Voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Este año se han revalorizado las pensiones en función del IPC, hemos hablado antes de ello. El coste en términos estatales de revalorizar las pensiones al IPC ha sido de 20.000 millones de euros. 20.000 millones de euros que cada año se van a pagar de más a los pensionistas, que hombre, no son ricos, pero tampoco son, al menos muchos de ellos, los estratos más bajos de la sociedad, más pobres de la sociedad. Si hubiéramos dicho... se revalorizan las pensiones para las pensiones mínimas. Bueno, sería otro debate interesante y podríamos estar en ese supuesto de que el Estado sí protege a los más desfavorecidos. Pero no, se han revalorizado todas, incluso las más altas. Bien, a principios de esta legislatura se implantó otra política que yo, aún siendo liberal, apoyé, grosso modo, porque creo que es de las poquitas cosas que puede tener sentido que un Estado moderno haga, que es el llamado ingreso mínimo vital. Es decir, que si una persona se queda absolutamente sin nada, el Estado le entrega una cantidad de en torno a unos 450 euros mensuales para que esa persona pueda volver a ser en el futuro un miembro funcional de la sociedad, ¿no? Hay avatares en la vida que te llevan a lo mejor a quedarte absolutamente sin nada, no tienes ningún tipo de apoyo, de soporte, bueno, pues una especie de ayuda transitoria hasta que vuelvas a ser autosuficiente. Bien, esa política que nos la vendieron como una gran política social y creo que, insisto, tiene cierto sentido, tiene un coste que no llega a 4.000 millones de euros. Es decir, solo la revalorización de las pensiones, no las pensiones, la revalorización de este año de las pensiones consume 5 veces más recursos que esa política que supuestamente, bueno, supuestamente no, a efectos prácticos, va dirigida a proporcionar una red de última instancia para que las personas realmente más pobres de la sociedad no caigan por debajo de ese umbral mínimo. Por tanto, no es verdad que el Estado se preocupe de impulsar la vida de los estratos más desfavorecidos de la sociedad. No es que no lo haga en absoluto, pero el grueso de los impuestos que se recaudan y del gasto público no va para eso. El grueso de los impuestos que se recaudan y el gasto público que se recicla de esos impuestos es esencialmente yo metiéndole la mano en el bolsillo a mi vecino para que mi vecino me meta la mano en mi bolsillo. Yo te quito a ti para que tú te quites a mí. Oye, no tiene mucho sentido. ¿Qué tal si nos dejamos de quitar y cada uno de nosotros administramos ese dinero? Porque es que ahora no es solo que yo te lo quito a ti y luego yo lo administro y tú me lo quitas a mí y tú lo administras. No, es que el Estado nos lo quita a los dos, lo administra él y luego nos lo devuelve en parte. El Estado es el que escoge cómo ha de ser la educación, el Estado es el que escoge cómo ha de ser la sanidad, el Estado es el que escoge cómo han de ser las pensiones. Y lo escoge con nuestro dinero, con el dinero del grueso de la población. Insisto, si se tratara de proteger a los estratos más desfavorecidos de la sociedad, cosa que me parece perfectamente razonable, con un Estado muchísimo menor que el que tenemos ahora mismo, sería más que suficiente. Pongamos una cifra. Actualmente el Estado copa en Europa y en España también en torno al 45, 50, en algunos casos 60% del PIB. Bueno, ¿cuál sería el coste en España de entregar 10.000 euros cada año a 2 millones de personas? Estamos hablando de un programa social muy potente, porque 2 millones de personas que consideremos estructuralmente pobres, que no puedan salir adelante por sus propios medios, ya es una cantidad apreciable de personas.
De hecho, se considera que las personas que están en España en situación de una pobreza grave pueden rondar como mucho el medio millón. Y estamos hablando de darles 10.000 euros, de entregarles, transferirles 10.000 euros anuales, que es casi, no llega a 1.000 euros mensuales, es decir, el doble que el ingreso mínimo vital que ha establecido el gobierno. Bueno, eso tendría un coste del 2% del PIB, menos incluso del 2% del PIB. A ver, para proporcionar una red de asistencia de última instancia, que en este caso tendría un 2%, pongamos un 3, un 4, necesitamos el 50% del PIB. Y que no me digan que es por la seguridad o la defensa. Seguridad, defensa y justicia en España tiene un coste del 3% del PIB. Vale, seguridad, justicia y defensa, más un programa más o menos generoso como el que he establecido de rentas de última instancia para que aquellos estratos verdaderamente pobres de la sociedad tengan un sustento, incluso para que puedan pagar con un cheque sanitario y un cheque escolar la educación y la sanidad de sus hijos. Eso no cuesta en ningún caso más del 10% del PIB, bastante menos. Entonces, todo lo demás, hasta el 40, 45, 50, esos son servicios que se financian a través del Estado, no porque la sociedad no pudiese, el grueso de la sociedad, las clases medias, no pudiese financiarlo por sí mismos, sino porque el Estado, es como si Apple, por ejemplo, nos quitara 2.000 euros al año y nos dijera, oye, pero te estoy dando un iPhone. O iPhone y otra cosa. Dijéramos, ya, pero es que a lo mejor yo no quiero que tú me des el iPhone. ¿Por qué no me dejas de quitar esos 2.000 euros y yo escojo qué hacer con ellos? No, pero no te puedes quejar, que te estoy dando algo a cambio. Ya, pero es que, aunque quisiera comprar tu iPhone, déjame que yo tenga la capacidad de escoger si lo quiero comprar o no. Pues bien, ese es el grueso de los programas estatales a día de hoy. No es la asistencia a los pobres como se nos suele decir. Esa es la excusa para justificar, para legitimar socialmente un entramado gigantesco del 45, 50 o 60% del PIB. Y aparte de esto, y no me quiero enrollar mucho, pero creo que también es relevante, no perdamos de vista que antes del estado de bienestar, que el estado de bienestar es una invención relativamente moderna, la sociedad ya tenía redes de asistencia y de ayuda mutua de carácter no estatal. En el siglo XIX, a principios del siglo XX, si una persona caía enferma, no había estado de bienestar. Y no es que se quedara, podía pasar de todo porque estamos hablando de sociedades muy pobres, pero no es que todo el mundo que cayera enfermo se quedara sin ningún tipo de sustento o sin ningún tipo de asistencia. Precisamente porque la gente entendía que eso era un problema y no quería verse expuesta a ese problema, la propia sociedad se organizaba ¿para qué? Para crear una especie de clubs privados, se llamaban sociedades de ayuda mutua o mutualidades, que eran agrupaciones muy amplias de personas que decían, oye, si alguno de nuestros miembros cae enfermo, este grupo le apoya. No estamos hablando de caridad. Esto es muy importante aclararlo. No es que un rico diga, oye, yo voy aquí a repartir una cantidad de dinero. No. No es filantropía, no es caridad. Es compromiso multilateral entre los miembros de ese grupo de nos vamos a ayudar recíprocamente. Hoy por ti, mañana por mí. Y el estado de bienestar que había en esa época era ese. Y no funcionaba mal en las condiciones, insisto, materiales de la época, que eran muchísimo peores que las actuales. Obviamente no se puede comparar. El estado de bienestar que se hubiese podido crear en aquel entonces era un estado de bienestar absolutamente ridículo y que hoy consideraríamos de miseria y absolutamente insuficiente para las necesidades actuales. Pero hoy, si mantuviéramos ese asociacionismo voluntario que el Estado se ha cargado, muchas veces se critica que en nuestras sociedades no conocemos a nuestro vecino, que somos anónimos, que estamos totalmente aislados de la sociedad que nos rodea, pero eso en parte es consecuencia, en parte, no digo solo, pero en parte es consecuencia de que el Estado nos dice, yo te lo doy todo, yo te lo garantizo todo, no hace falta que te relaciones con nadie, no hace falta que te integres en ningún grupo, porque yo he convertido en un derecho el que tú vayas a recibir esto. Antes no era así. Antes yo tenía que labrar una relación de amistad con otras personas para que entre todos nos ayudáramos. Y eso generaba una fibra comunitaria que hoy ha desaparecido porque el Estado se la ha cargado al reemplazarla por el estado de bienestar. Por lo tanto, en definitiva, esas dos cuestiones. Primero, el Estado hoy no se ocupa principalmente de los pobres, eso es un mito. Segundo, la sociedad, incluyendo los pobres, no son incapaces de autoorganizarse para salir adelante y ayudarse mutuamente. Tiene sentido que haya una red subsidiaria de última instancia por si hay alguien que no está tampoco integrada en ninguna red de ayuda mutua, etcétera, pero
tampoco pensemos que eso en una sociedad con un Estado mucho más pequeño sería necesario, porque en gran medida la gente ya se ayudaría entre sí como se ayudaba entre sí en el pasado antes de que el Estado destruyera esas redes de ayuda mutua.